Bueno, vamos a grabar un vídeo rápido. Patrañas. Hablando de este cacharrito de aquí. Y va a tener que ser rápido y no podemos alargarnos mucho por la sencilla razón de que dentro de minutos, va a venir alguien a por él. Porque lo puse en venta, pero vamos, un colega mío estaba interesado, así que se lo he dado. Esto es un Fender Acustasonic 40, ¿vale? Es un amplificador de transistores de 40 vatios especialmente pensado para guitarras acústicas. Es cierto que tú le puedes conectar una guitarra eléctrica y no suena mal. Pero claro, al no ser un ampli pensado para guitarra eléctrica, no podéis esperaros que tenga crunch, que tenga ganancia, porque no está pensada esa fase de preamplificación en la que realimentas al ampli para que meta distorsión o para que meta overdrive. Si no le pones pedales de por medio, esto al final solo te va a entregar un canal limpio. Es más, un canal especialmente limpio, más limpio de lo que te suelen entregar otros amplis. Ahora haré la prueba, pero si yo cojo una guitarra acústica, electroacústica me refiero, o una acústica grabada con micro, aunque no tiene mucho sentido utilizar esto para grabar una acústica con micro, salvo que quieras hacer el apaño, ya que esto tiene dos canales independientes y además tiene entradas de tipo jack, pero también son XLR, o sea, aquí puedes poner cables de micro. Podrías utilizar los dos canales para tener dos señales distintas, pero al final las dos saldrían por los mismos dos altavoces. Aquí hay dos altavoces de 6 pulgadas, ¿vale? Además es un altavoz especial de Fender que tiene un realce de agudos que está muy guapo. Os digo una cosa, este ampli tiene salida para directamente conectarle un Canon, una salida balanceada para llevártelo pues, a la mesa de mezclas o a una tarjeta de sonido, etcétera, ¿vale? Tú le puedes poner aquí tu cable de Canon. De esta manera, pues te evitas tener que microfonar en los altavoces delanteros. Pero yo he de deciros que es interesante microfonar los altavoces delanteros porque le da un brillo bastante especial al amplificador, ¿eh? En mi experiencia, mucho mejor resultado cuando grabo con altavoces delanteros. Ya os digo, como no tengo mucho tiempo, yo ahora en la breve prueba de sonido que haré, lo conectaré directamente por la salida balanceada y no utilizaré un micro en los altavoces delanteros, por las prisas, porque no lo he preparado. No mucho que hablar a nivel técnico, excepto esa maravilla que es el hecho de que tú puedes conectar aquí cables Canon, cables XLR de micrófono, además de cables jack. Estos dos canales independientes están pensados, si tú eres un músico callejero o tocas en locales pequeñitos, te enchufas la guitarra a un lado, te enchufas el micrófono al otro y lo utilizas como si fuera una mesa de mezclas de dos canales, ¿vale? Es más, la versión de 90 vatios de la Acustasonic, que es como la versión más estándar, esto es una versión pequeñita de ese ampli, directamente tiene una entrada de instrumento que es por jack y una entrada de micrófono que es por Canon. Este pues te permite utilizarlas las dos, o sea, si yo cojo ahora un cable de Canon que enchufa perfectamente, o sea, yo cojo y hago así, bueno, quien dice perfectamente dice que si eres hábil, sí, si no, pues sé que no, ¿vale? Entonces, este tipo de cable encaja perfectamente aquí. Pero independientemente, sin hacer nada, sin convertidor ni nada, es dual. O sea, yo cojo un cable jack, este cable jack igualmente enchufa perfectamente. O sea que en ese sentido, versatilidad máxima. Ecualizador de 3 bandas, o sea, agudos, medios y graves. He de decir que este ampli de por sí es muy agudo, hay que recortar. Por ejemplo, si llevas una guitarra con piezo eléctrico o llevas una guitarra acústica electrificada que lleve ecualizador, muy probablemente tengas que recortarle agudos, porque este de por sí entrega muchos agudos. Y luego tiene una reverb muy dulce, la verdad que suena muy bien. Como prestaciones os diré que tienes una entrada auxiliar de mini jack, por si queréis meterle un MP3, porque este no tiene entrada USB, no es tan digital el ampli. Es más una mesa de mezclas analógicas como un preamplificador. Es más, no suena digital este ampli. Luego también tiene una salida de auriculares, podéis tocar con los cascos puestos. De esta manera podemos practicar sin tronar a los vecinos. Los dos canales son exactamente iguales, tienen los mismos controles. El volumen general de cada uno, independiente de los canales, el ecualizador con las 3 bandas o con los 3 rangos de frecuencia y la reverberación. Funcionan exactamente igual. A diferencia del Acustasonic 90, que sí que es verdad que cada canal tiene diferentes cosas, como por ejemplo en el canal de guitarra tienes un chorus, aquí no tienes un chorus incorporado. Pero bueno, ya os digo, es un ampli que da más volumen del que cabría esperar por el tamaño que tiene, porque además tú lo ves y visualmente parece que tiene un solo cono, pero en realidad tiene 2 conos de 6 pulgadas. Y al llevar 2 conos la salida es como más amplia y eso, quieras que no, se nota un montón. Y no mucho más que añadir. Lo voy a probar con guitarra acústica, con guitarra con piezo y lo voy a probar incluso con una guitarra eléctrica para que escuchéis cómo suena limpio con una guitarra eléctrica. Tiene un montón de salida, ¿vale? Yo siempre tengo que quitarle mucha ganancia a la entrada de la tarjeta de sonido para que no me pique. Como veis, tiene un sonido muy natural.
Que eso es lo que le falta a los amplis de guitarra. Al final los amplis de guitarra, la gracia que tienen precisamente es que cada uno colorea a su manera el sonido. Pero en contrapartida, cuando le enchufas una guitarra acústica, pues no suena tanto a guitarra acústica. Sin embargo, aquí desde un principio esto suena a guitarra acústica, ¿vale? Ah, vale. Le voy a meter un poquito más de reverb. Voy a quitarle un poco de grave. Y como he recortado de agudos, al final me he pasado de largo. Quitar un poco de medio también. ¿Oís la reverb? Un poquito exagerada la tengo, ¿vale? Voy a bajar un poco. Está muy chulo. Vamos, quedaros con el hecho de que suena muy a guitarra acústica. Voy a enchufar una guitarra con piezo, que eso es un problema añadido, porque al final la guitarra acústica siempre tiene esas cuerdas que son de una aleación diferente y de un grosor diferente al que te encuentras en las guitarras eléctricas, y eso hace, incluso un ampli de guitarra eléctrica, pues suena un poco más a guitarra acústica. Pero el problema que tenemos con las guitarras con piezo es precisamente eso, que no termina de sonar en condiciones a guitarra acústica, salvo que lo enchufes en un ampli de acústica. Suena muy a guitarra acústica, a pesar de ser un piezo y no realmente una guitarra acústica. O sea, voy a cambiarme a modo eléctrico y así vais a notar a lo que me refiero. Es un ampli que con la guitarra eléctrica también suena bastante bien. Esta guitarra tiene unas pastillas con mucha ganancia, por lo tanto entra bastante señal e incluso podemos notar un poco de crunch. Voy a quitarle un poco de reverb. Y voy a bajar un poco más el volumen porque veo que está entrando mucho. Una pastilla single, bueno, mejor dicho, sí, computo para que la posición suene a pastilla single, ¿vale? Voy a darle un poquito más. Pero lo dicho, no, en realidad no está pensado para eso este ampli, pero bueno, yo qué sé, si eres cantautor y te apetece pasar el micrófono por uno de los canales y la guitarra por el otro de los canales, pues mira, maravilloso. Y ahora voy a enseñaros lo que os decía. Si yo conecto la guitarra con piezo o la guitarra acústica en un ampli de eléctrica, la guitarra no nos suena todo lo guitarra acústica que debería sonar. Sin embargo, con este ampli, que es especial para tocar con guitarra acústica,
pues obviamente nos va a sonar mucho más a guitarra acústica. Digamos, la señal de entrada que me estaba entregando este ampli era tan alta que no estaba entendiendo porque el micrófono que tengo aquí en la pantalla del Mesa Boogie no estaba captando sonido, o prácticamente sonido. Y es, pues que he tenido que irme a la tarjeta de sonido y meterle muchísimo más nivel de entrada, porque si no, ni se enteraba que tenía conectado el micrófono. Para que os hagáis la idea de que esto, como preamplificador, le mete mucha señal. Y si lo metes por Canon a mesa, vas a tener que controlarlo. Pero bueno, por otro lado, una salida con muy buena señal en este tipo de ampli siempre conviene recibir mucha señal y recortarla que lo contrario, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí un ampli de eléctrica, ¿vale? En su canal más limpio, la verdad. Si me pongo... Veis que es bastante cristalino, obviamente más denso, menos afilado que el del ampli de acústica. Si yo me pongo el piezo, ¿vale? Ahora mismo me he puesto en modo para sonar acústica. Y es verdad que es un sonido limpio muy bonito, pero no suena a guitarra acústica, ¿vale? Porque ese ampli no quiere que suene a guitarra acústica, más que nada. Voy a probar rápidamente la acústica y veréis que pasa un poco lo mismo. Obviamente, al ser una guitarra acústica, vas a notar por el tipo de cuerdas que lleva y por la manera en la que captura el audio, que en este caso es un micrófono en el interior de la caja. Vas a notar un sonido mucho más de acústica, pero nada que ver con si conectamos directamente al ampli. Voy a volver a ponerlo para que refresquéis esa oreja. ¿Vale la pena el cacharrito este? Sí, da buen volumen, tiene dos canales totalmente independientes, ahora mismo no los hemos probado, pero vamos, porque los dos son exactamente iguales, y no me voy a poner a cantar para que hagamos la prueba con el micrófono, ya os lo voy garantizando. Porque si de repente quisieras tocar a dos acústicas, o cantar y tocar al mismo tiempo, pues perfectamente podrías hacerlo con este ampli. En mi opinión, una buena compra, porque además es bastante económico, cuesta menos de 300 pavos, pongamos unos 290, 280, dependiendo de dónde lo encuentres, y de segunda mano por ahí, bueno, para que os hagáis la idea, yo lo había puesto de segunda mano en venta por 140 pavos. Es una cantidad muy pequeña teniendo en cuenta que os puede resultar útil. ¿Por qué lo pongo yo en venta? Pues mira, porque se me canta el culo. Yo ya tengo más previos para acústica y como yo no toco por ahí en directo, no necesito que esos previos tengan un altavoz, ¿vale? Entonces, por cuestiones de espacio y porque dentro de poco vendrá un nuevo miembro a la familia de amplificadores y hay que hacerle hueco, pues no me ha quedado más narices que deshacerme de él. Me da un poco de penita porque ya os digo que muchos vídeos del canal hay cosas grabadas con este ampli y yo que sé, pues que es muy triste lo de los guitarristas, pero es que a nuestros cacharritos les cogemos cariño. Vale, sed buenos.